¿Qué tal, gente? Bienvenidos sean a este nuevo proyecto, esta nueva propuesta de contenido que presenta matices, de nombre Voces Subversivas. Vamos a estar topando varias obras literarias. A veces puede ser un poco tedioso leer un libro, pero cuando alguien te sabe comunicar su contenido y sobre todo sabe cómo enviarte el mensaje, se vuelve mucho más entretenido, ¿verdad? Hoy les voy a compartir un libro que ha sido, yo creo que uno de los que más ha marcado mi vida. Y este libro es 13 años de Blanca, de Agustín Fernández Paz. Tenemos que Blanca es una niña que está enferma con hepatitis. Desde hace 9 días guarda cama y la han obligado a hacer reposo absoluto durante 5 o 6 semanas, una eternidad. Encima le toca pasar su cumpleaños así. Y es un cumpleaños importante, 13 años. Ese día le regalan un álbum de fotos y su madre le propone que lo complete para no aburrirse. Y así, poco a poco, Blanca va recordando distintos episodios de su vida que nos permiten ir conociendo cómo es y cómo ha sido esta muchacha de 13 años. Su infancia, su forma de vivir, los problemas de sus padres, el colegio, su primer amor. Son escenas que se van desgranando gracias al efecto evocador de sus viejas fotografías. Capítulo 1. 6 semanas sin salir. Como todas las noches, Blanca cogió el calendario que estaba encima de la mesilla de noche y tachó con un rotulador rojo la fecha correspondiente a aquel día. Era una operación que se repetía desde hace algo más de una semana. Desde la tarde en que había escuchado las palabras con las que don Carlos, el médico que había venido a reconocerla, le había resumido así la situación a su madre. Hepatitis. Los análisis han confirmado mis sospechas. Tenía las transaminasas muy altas, lo que quiere decir que se trata de una hepatitis vírica. Debe comenzar el tratamiento a partir de hoy mismo. Reposo absoluto, por lo menos durante 5 o 6 semanas. Y un régimen de comidas que ahora le voy a indicar. A Blanca, que había oído esto desde la cama, se le vino el mundo encima. Fue el 28 de abril, allí estaba remarcado en el calendario, aunque en realidad ya debería haber tachado los 5 días anteriores, pensó. Porque ya los había pasado en cama, creyendo tanto ella como sus padres que lo que tenía era una vulgar gripe de primavera, de esos que se curan en un par de días, en la cama y unas aspirinas. Pero su madre había empezado a desconfiar, extrañada de la fiebre, que la fiebre no desapareciera, de la alarmante falta de apetito y sobre todo de aquel color amarillento que se iba apoderando de los ojos de Blanca. Llamaron al médico y este, después de examinarla, ordenó realizar los oportunos análisis. Y los resultados, por lo que parecía, no ofrecían lugar a dudas. Blanca había comenzado a ser consciente de lo que le esperaba cuando su madre se sentó en la cama. A su lado le explicó brevemente en qué consistía la enfermedad y lo que tenían que hacerla para curarla. Se trataba de una inflamación de hígado, producida por un virus que tenía una curación lenta y laboriosa, debido a guardar reposo absoluto en la cama durante 2 semanas y pasar después un tiempo de convalecencia, en el que se podría levantar y andar a ratos por la casa, pero sin hacer esfuerzo alguno, hasta completar el mes y medio del que había hablado don Carlos. Y seguir así. Además, un régimen de comidas muy severo, con dieta blanda, del que debía desaparecer completamente las grasas. Un régimen de alimentos cocidos y abundantes verduras. Después, ya la propia Blanca se había encargado de consultar las 2 enciclopedias que tenía en su casa y sobre todo un grueso volumen de medicina que su padre le había traído de la biblioteca. Y así, durante aquellos primeros días, se informó a fondo sobre su enfermedad. Descubrió todas las funciones del hígado que ya habían estudiado en la clase de ciencias naturales y que eran tan importantes y a las que no había prestado demasiada atención. Y cayó en cuenta de que en el fondo tenía suerte, porque la suya era una hepatitis vírica del tipo A,
que se cura fácilmente y presenta menos complicaciones que otros. Con el calendario en la mano, Blanca repasó aquellos primeros días en la cama, cuando hubo de acostumbrarse a convivir con aquella enfermedad que iba a ser su compañera por tanto tiempo. La primera semana la había pasado mal y se sentía sin ganas de hacer nada, tan solo quería dormir y dormir. La idea de pasar casi 2 meses en cama, abril, mayo, junio, cuando sane, ya casi estará acabando el curso. ¿Y qué hago yo entonces?, se preguntaba. Se hacía insoportable. Después se habían abierto paso su vitalidad y su optimismo, y había decidido afrontar con paciencia y coraje aquella larga etapa de inactividad. Además, desde hace 2 días no tenía fiebre y había empezado a recuperar el apetito. Al mismo tiempo, su piel había adquirido un acentuado color amarillento que provocaba los chistes de su familia y de los amigos que venían a visitarle. Eran los síntomas de superación de la primera fase de la enfermedad, la más peligrosa. Ahora solo quedaba esperar a que su hígado se fuese recuperando con el paso del tiempo. Su amiga Raquel venía a visitarla todas las tardes y le informaba puntualmente de lo que ocurría cada día en el colegio. Blanca siempre esperaba con impaciencia que dieran las 6 de la tarde, la hora en que Raquel, de regreso a su casa, se detenía a visitarla. Y aunque las dos muchachas eran muy amigas, la razón fundamental por la que Blanca deseaba ansiosamente aquellas visitas era bien distinta de la que sus padres, e incluso su amiga, sospechaban. Raquel era la única persona que le podía proporcionar, aunque solo fuese de pasada, alguna noticia acerca de Luis. Para averiguar algo, procuraba hacer las preguntas con disimulo, entre otras que se referían a los más variados asuntos, de modo que Raquel tampoco llegase a sospechar nada. Además, Blanca daba su condición de delegada de la clase. Contaba con una coartada perfecta para hacer las preguntas que le interesaban, aunque las respuestas de estos días trajeran inevitablemente tan malas noticias que la dejaban desazonada y triste. Cuando acabó de tachar la fecha correspondiente al 7 de mayo, Blanca no pudo evitar una sensación de tristeza. Este había sido para ella un día muy especial, un día en el que se había hecho más patente que nunca la imperiosa necesidad de ver a Luis y hablar con él. 7 de mayo de 1992, mi cumpleaños, el día de mis 13 años, tanto tiempo esperando este día para ahora tener que pasarlo aquí en la cama. Capítulo número 2. Revolviendo en los recuerdos. En casa habían hecho lo posible por alegrarle el día y prepararon una celebración todavía mejor que la de años anteriores. Por la mañana, su padre, su madre y también su hermano, Daniel, habían ido a despertarla con los regalos que tenían para ella. El regalo de sus padres venía en un paquete enorme que abrió con cierta emoción. Dentro había un conjunto de ropa precioso ya de verano. Tenía una falda pantalón bastante corta, con un dibujo de flores diminutas, azules y blancas, sobre un fondo de color azul suave y a juego una chaqueta del mismo color azul que la falda pantalón. Además, el conjunto se complementaba con una camiseta de algodón, también de color amarillo, coordinaba con la tela de la falda, una chulada. Una sombra de tristeza había pasado por los ojos de Blanca. Al pensar en el tiempo que aún tardaría en poder estrenarlo, su madre debió de adivinar ese pensamiento, porque estaba claro que la quería animar con sus palabras. Si todo va bien, a finales de junio estarás completamente curada, así que puedes estrenarlo para las fiestas del Carmen. O antes, si quieres, porque con lo que estás creciendo enseguida se te quedará pequeño. Su hermana le había comprado una carpeta preciosa, con separadores, de las que tanto le gustaban. Y la he comprado con mis ahorros, que conste, había dicho Daniel. A pesar de que siempre andaba como el perro y el gato, Blanca le dedicó entonces la mejor de sus sonrisas y después dio un beso a aquel trasto de 9 años que tanto le hacía rabiar a veces. Aunque ella no había mostrado mucho entusiasmo, sus padres habían invitado a toda la pandilla a una fiesta, como la que se hacía cada año por estas fechas. Y no faltó ninguno de sus 5 amigos, Raquel, Fátima, Ana, Enrique y Arturo. Todos habían acudido.
tratando de alegrarle aquellas pocas horas. Le habían llevado regalos, habían participado en el ritual de soplar las velas y cantar cumpleaños feliz. Se comieron la sabrosa merienda que había preparado su madre. Habían bebido refrescos en abundancia, habían contado chistes y anécdotas de la escuela alrededor de su cama. Blanca también se había reído, aunque por dentro pensaba en lo distinta que estaba resultando la fiesta de lo que ella había soñado en las semanas anteriores a la enfermedad. Pero así estaban las cosas, y tuvo que aceptar que Luis no hubiera estado allí, con los demás amigos deseándole también un día feliz, aunque ella estaba segura de que en la terraza del Palomar su amigo estaría en este momento pensando en ella. Sobre las 9, la pandilla ya se había ido. Todo había sido más breve. En años anteriores salían juntos a sentarse en los bancos del parque o alguna de las cafeterías de la plaza. Continuaban allí las fiestas. Quizá es lo que estén haciendo ahora mis amigos, pensó Blanca, riéndose de este color amarillento que me hace parecer una japonesa. Desde la cama escucharía el ir y venir de sus padres recogiendo y limpiándolo todo en la cocina. Encima de la colcha estaban los regalos que sus amigos habían traído. Otro muñeco más para colección. Tengo tantos que ya no encuentro sitio donde colocarlos. Se trataba de un dinosaurio de cuello largo y cara amable, que recordaba a los dragones de los cuentos. Era el regalo de Raquel. Enrique le había regalado 3 libros, previa consulta con el padre de Blanca para saber si ya los había leído o no. Porque no resulta fácil regalarle libros a la hija del bibliotecario, había dicho su amigo. Parecían interesantes y llegaban oportunamente, pues en estos días lo que sobraba era tiempo para leer. Arturo y Fátima le habían regalado un Walkman. Sabían que lo quería desde hace tiempo. Así podría escuchar sus cintas preferidas sin molestar para nada a sus padres. El regalo de Ana le había desorientado, quizá por inesperado. Se sintió decepcionada cuando abrió el envoltorio, aunque puso cara de satisfacción para no molestar a su amiga. ¿Un álbum de fotos? ¿Y qué demonios pensará Ana que iba a hacer con un álbum de fotografías? Blanca pronto comprobó que en la vida hay gustos para todo, porque su madre manifestó estar encantada con aquel regalo. Ya lo había dicho delante de todos, pero ahora, cuando entró en su habitación y vio a su hija con el álbum en la mano, comentó: «Me gusta mucho. Este regalo de Ana, mira que ha tenido gusto. Así puedes entretenerte estos días colocando y clasificando todas tus fotografías. Mis fotos. Pues ya me dirás qué fotos puedo poner aquí», respondió Blanca, con escaso interés. «Mujer, en esta casa hay un montón de fotos en las que estás tú, desde la época en que tú eras una bebé. Las puedes encontrar en los cajones y mezcladas con las nuestras. Para empezar, te voy a traer la caja y coges todas en las que estás tú. Verás cómo empleas más de una tarde en ordenarlas bien». Su madre salió de la habitación y al rato volvió con lo que en la familia se conocía como la caja de las fotografías. Se trataba de una hermosa caja metálica pintada con colores verdes y dorados que su padre había comprado un día porque le recordaba las latas en las que cuando era niño se vendía el dulce de membrillo. La madre le dejó encima de la cama de Blanca. La muchacha la cogió y abrió la tapa. Estaba repleta de fotografías. Las había en blanco y negro y a color. En algunas de ellas, muy antiguas, era perceptible el paso del tiempo. Blanca comenzó a hojearlas con una sensación extraña que nunca había tenido. Por primera vez adivinaba claramente que también el tiempo pasaba por ella y que algunas de aquellas imágenes la transportaban a momentos ya sepultados en su memoria. Es como estar revolviendo en los recuerdos, pensó. Capítulo número 3. Un puzzle para mi vida. No creía que me hubiera tantas fotografías mías por casa. Anoche, en la caja que me dejó mamá, encontré un montón. Había muchas, sobre todo de cuando era pequeñita, de las que ya no me acordaba para nada. Después, con ayuda de Daniel y de mamá, aún hemos ido localizando más, algunos en los sitios más insospechados, en los cajones del mueble de la sala, en el despacho donde trabaja mamá, en la caja de las facturas, en el escritorio del cuarto del ordenador, en los bolsos que mamá guarda en los altillos del armario. ¡Uf!
Y eso sin contar las que tengo escondidas en mi mesita de noche, que por supuesto algunas son top secret. Ayer por la noche no tenía sueño, pero papá me dijo que apagara la luz y procurara dormir, que por ese día ya era suficiente. Obedecí. Estuve en la cama con la luz apagada, aunque no conseguía conciliar el sueño, y lo que realmente me apetecía era seguir mirando y revolviendo entre tanta fotografía. Debí de estar mucho tiempo en vela, porque hoy por la mañana me he despertado tarde. Mamá ya se había ido al instituto y Daniela a la escuela. Después de que papá me trajese el desayuno, cogí de nuevo las fotografías y he pasado toda la mañana a vueltas con ellas. Se me ha pasado el tiempo volando, no como otros días en los que las horas se hacen eternas. Papá, extrañado de lo que no lo estuviera llamando a cada minuto, igual que otras mañanas, se ha presentado varias veces en la habitación para ver lo que hacía. Parece que te gustó la historia de las fotografías, ¿verdad?, me dijo, viéndome tan concentrada. Sí que me gusta, contesté, con tanto ánimo que yo misma me sorprendí. Y que ocurre algo curioso, ¿sabes, papá? Al ver muchas de estas fotografías recuerdo más o menos cuándo me las hicieron, pero no me dicen nada. En cambio hay otras que me pongo a mirarlas y ¡zas! De pronto se me aparece un montón de recuerdos. En algunos incluso puedo recordar las sensaciones y pensamientos que tuve aquel día. ¿Me entiendes? Sí, Blanca, claro que sí. Es como en los cuentos, cuando se destapa la botella y sale el genio que estaba adentro, expandiéndose por el aire. Solo que a ti, en lugar de un genio, se te aparecen los recuerdos. Ahora he pensado en seleccionar las mejores y ponerlas en el álbum. Dije sin hacer caso de las bromas de papá. A veces me habla como si aún fuera una niña pequeña. Y creo que me va a quedar muy bien. Puedes organizar una especie de biografía personal con ellas. Algo así como una película de tu vida a través de las fotografías. ¿Qué te parece?, concluyó papá, mientras salía de la habitación. Mi padre siempre anda con esa manía de las historias y de las novelas. No sé, supongo que será por estar todo el día metido entre los libros, en casa y en la biblioteca. Pero en este caso tiene razón. Además es curioso. Antes de que él lo hubiera dicho, yo ya tenía la misma idea. Aunque no la expresaré con palabras. Porque todas estas fotografías esparcidas encima de la colcha parecen las piezas de un puzzle. E igual que en un puzzle, tal vez todo consista en ir cogiendo las piezas, una a una, e ir colocándolas hasta darle una forma adecuada. Hasta componer, una vez dispuestas en su sitio, la imagen de 2 años vividos hasta ahora. Incluso le podría poner un título, 13 años de Blanca. Uy no, qué ridículo. Más cursi que un cerdito con lazos, como diría Arturo. Lo que está claro es que no me van a caber tantas fotos en el álbum. Aunque poniendo en cada hoja 3 o 4, tengo aquí fotografías al menos para 2 álbumes. Pero ya sé lo que haré. Colocaré primero las que me dicen algo, aquellas que mejor despiertan las cosas que he vivido. Y después, en las hojas sobrantes, pondré las otras. Supongo que estaría bien en este álbum tuviese hojas secretas o invisibles, porque hay fotografías que no sé cómo colocarlas. Por ejemplo, las que tengo guardadas en mi mesilla de noche, las fotografías en las que aparece Luis. Tendré que inventar alguna manera de esconderlas, si no quiero que papá y mamá vean el álbum y me acribillen a preguntas. ¿Qué estará haciendo ahora Luis? El martes próximo se celebra el consejo escolar en el que, según me ha contado Raquel, tratarán su expulsión del colegio y yo no podré asistir. Hace ya casi 20 días que lo echaron preventivamente y ahora quieren expulsarlo oficialmente hasta final de curso. ¡Qué injusticia! Y lo peor de todo es que ni a Raquel se lo puedo contar. Seguro que tampoco ella me creería. Pensaría que es una treta mía para protegerla. ¿Y si me creyese? ¿Cómo podría demostrar que es una expulsión injusta? Es la palabra de Luis contra la de la víbora y siempre la creerían a ella. Bien. Casi tendré que estar agradecida a esta hepatitis que me permite estar lejos del colegio, de los profesores, del consejo escolar y de tantos problemas a la vez. Que pare el mundo que me bajo, dice a menudo mi padre. Medio en broma, medio en serio. Pues esa misma sensación era la que yo sentía. Los últimos días en el colegio, situada en el centro de los problemas, por ser la delegada de la clase, y sabiendo que no podía hacer nada ante tamaña injusticia. Claro, que si no fuese así, Luis no me habría contado nunca las cosas que me confesó aquella tarde en el Palomar.
Yo no sabía que las personas podían llegar a ser tan malvadas. Bueno, saberlo sabía, por lo que te cuentan, por lo que lees, por lo que oyes. Lo que quiero decir es que jamás había visto la maldad tan cerca de mí. No creía que una persona pudiera llegar a ser capaz de cometer semejante vileza, y menos una profesora, que en teoría parece que está formándonos. Por muy mal que le caiga a Luis, lo normal es suponer que tendrá un comportamiento honrado. Es impensable una ojeriza tan grande como la que tiene. La verdad es que estoy hecha un lío por dentro. No me extraña que papá y mamá se enfaden a veces conmigo, porque yo misma soy la primera en no entenderme muchas veces. Ya lo reconozco. Tengo que aprovechar este tiempo que pasaré metida en casa para pensar en tantas cosas que andan dando vueltas en mi cabeza. En la cabeza y en el corazón. Acerca de mí y de mis padres. Sobre cómo será mi vida. Sobre los problemas del colegio. Sobre Luis. ¿Por qué se me pasan las horas pensando en Luis? Me resulta tan agradable cerrar los ojos y ver a su cara. Imaginar que está aquí, a mi lado, y hablamos horas y horas. Y que me lleva otra vez a las palomas. Pues ya está, decidido. Este álbum será el pretexto para dar un repaso a los 13 años que ya he cumplido. A ver si así, ordenando las fotografías, acabo por ordenar también mi vida y todas las cosas que me dan vueltas a la cabeza. Capítulo 4. Una amiga muy alta. No sé con qué foto empezar. Siempre me cuesta iniciar las cosas. Me sucede lo mismo cuando tengo que hacer una redacción en el colegio. Para escribir las primeras líneas lo paso fatal. Y sin embargo, después de redactar los primeros párrafos, todo va fluyendo con facilidad. ¿Por cuál empiezo? Esta será la primera que coloque. La fotografía en la que estamos mi madre y yo al lado de la dracaena. ¿Cuánto había crecido aquella planta? Papá la midió cuando se marchitó y desde el comienzo del tallo creo que tenía 1,90 m y 2 centímetros. A su lado mamá parece más pequeña y yo no digamos. Claro que esta fotografía es muy antigua, precisamente tiene la fecha detrás, 23 del 05 del 1988. Ya han pasado 4 años. Claro que cualquiera que mire el álbum y la vea aquí, en primera posición dirá que este no es el mejor modo de empezar la película de mi vida, con una fotografía en la que ya tengo 9 años cumplidos. Pero todo tiene su explicación, las cosas no son como aparentan. Recuerdo perfectamente el día que la hicimos. Antes habíamos estado mamá y yo limpiando la dracaena, hoja por hoja, hasta dejarla lozana como nunca. Después mamá se había puesto el vestido rojo que le sentaba tan bien y que tanto me gustaba, y me había ayudado a escoger la ropa que me pondría, el conjunto aquel tan bonito que hace años ya no me sirve. Y después papá nos había sacado varias fotos, primero con la planta y finalmente a las 3 juntas, mamá, la dracaena y yo. Esa es la primera fotografía, la fotografía que va a iniciar mi álbum. Recuerdo también, cómo no recordarlo, el día en que mamá me explicó la razón por la cual entre tantas y tantas plantas que teníamos en casa, algunas muchas más bonitas, sin embargo, sus mejores cuidados eran para la dracaena, de la que no se puede decir que sea una planta que se destaque por su belleza, en todo caso por la altura, eso sí, porque era sin lugar a dudas la más alta de la que teníamos en casa. Era un sábado por la tarde y papá no estaba, creo que se había ido a una reunión a Santiago. Daniel era todavía pequeño y yo dormía la siesta. Estábamos en la sala mamá y yo, ella limpiando las plantas y yo jugando con las muñecas encima de la alfombra. Y mientras removía la tierra de la dracaena, me volvió a repetir lo que ya había escuchado tantas veces. Esta planta tiene tu misma edad, Blanca. Ese día no sé bien por qué, no me conformé con mirarla y devolverle la sonrisa, así que le pregunté, ¿cómo sabes que la planta tiene mi edad? Porque cuando tú naciste, también ella acababa de nacer, así de fácil. ¿Y por qué la mimas tanto? En casa hay otras mucho más bonitas, pero todo el mundo nota que le dedicas más tiempo a esta que a las demás. Mi madre, en vez de despacharme con un comentario cualquiera, se me acercó y se sentó conmigo en la alfombra. Después me dijo, es verdad que a esta planta le tengo más cariño, tú tienes toda la culpa, hija mía. ¿Por qué? Verás. Cuando naciste tuvimos muchas visitas. Un nacimiento es como una fiesta. Hay mucha gente que se alegra con tu llegada.
Y al poco de regresar del hospital, ya sabes que entonces vivíamos en un piso de Santiago. Vinieron a verme unas amigas mías con las que antes había colaborado en muchas cosas, antes de que tú nacieras. Y el regalo que me trajeron fue la Dracaena. Era pequeñita, mucho más que tú, y necesitaba también muchos cuidados. Erais las dos recién nacidas de la casa. Pues ahora es mucho más alta que yo, dije. Y que yo, ya que me sobrepasa, respondió mi madre. Las dos habéis ido creciendo, pero ella lo hizo con más rapidez. Ahora ya se ha hecho vieja, no creo que pueda durar mucho más. Ya ves que el tallo no sostiene la planta y hubo que sujetarla con estos tutores. Vieja no es, si solo tenemos 9 años. Ahí están las últimas. Para una planta 9 años es muchísimo tiempo. En cambio para ti 9 años no significa nada, aún tienes toda la vida por delante. Ahora sé más cosas y puedo entender mejor a mamá. Sé muy bien quiénes eran las mujeres con las que antes trabajaba tanto cuando vivíamos en Santiago. A veces hablamos de aquellos años, pero casi nunca me quiere contar cosas de su vida. Siempre da vueltas en las historias de cuando yo era una bebé. Pero sé muy bien que antes de casarse con papá formaba parte de un grupo de mujeres, un grupo feminista. Se llamaba Camino Violeta. Y debe de ser cierto que trabajaban mucho. En el cuarto del ordenador, en uno de los estantes, hay una carpeta repleta de recortes de periódicos. Son recortes antiguos, pero lo parecen aún más, porque el papel de periódico se vuelve amarillo muy pronto, como si hubiese pasado mucho tiempo. Y en muchos de estos recortes se lee el nombre del grupo. Por lo que contiene la carpeta, se ve que organizaban charlas, sesiones de cine y publicaban artículos. Incluso hay 2 entrevistas que le habían hecho a mamá y que las leí completas, un día que me quedé sola en casa. Pero mamá ha debido de cambiar mucho, no la reconozco en aquellas respuestas. A mí no me gusta nada recordar algunos sucesos de aquellos años en los que vivíamos en Santiago. Ellos creen que no me acuerdo de nada, porque vinimos para aquí cuando yo tenía 7 años, pero me acuerdo perfectamente. Vivíamos en un piso pequeño y oscuro, entonces papá no tenía trabajo, y era él quien nos atendía a Daniel y a mí, y ahora comprendo que papá y mamá debían de tener muchos problemas entre ellos. Recuerdo una época, tendría yo 5 o 6 años, en la que desde mi habitación los oía discutir, riñendo en voz baja. Debían de creer que tanto Daniel como yo estábamos dormidos. Daniel dormiría, supongo, pero yo no, porque recuerdo cómo a veces me entraba una angustia tremenda y me tapaba la cabeza con las sábanas para no oír, y permanecía así, quieta, hasta que me vencía el sueño. Ellos no me cuentan nada de los conflictos de aquellos años, y quizá hagan bien. Ahora también discuten a veces, pero es distinto. Observo que se llevan mucho mejor. Me parece, por lo que voy deduciendo de conversaciones sueltas, que las cosas empezaron a mejorar cuando a mamá le dieron la plaza en el instituto y nos trasladamos a Ponte Branca. Y al poco tiempo fue cuando papá consiguió el puesto de bibliotecario. Algún día tendré que decirle a mamá que me cuente cosas de aquellos años. Creo que tengo derecho a pedírselos. Pero me estaba acordando de la Dracaena, no de sucesos tristes. Esta fotografía las hicimos gracias a mí. Recuerdo unos días después de la conversación que había tenido con mi madre, le dije que teníamos que sacarnos una fotografía con la Dracaena, pues cualquier día se morirá, y quería conservar un recuerdo de aquella planta que había ido creciendo conmigo. A mi madre le pareció una idea excelente, y aquella misma tarde, después de comer, hicimos esta fotografía. La Dracaena aún duró casi 2 años más. Murió este invierno, no, el anterior. Se fue secando, y un día ya solo conservaba el color verde de las hojas de arriba. Después de esas hojas se secaron también, y el tallo se fue volviendo de color marrón. No quedó más remedio que reconocer que la planta estaba muerta. A todos nos dio algo de pena. Mi madre fue quien más se disgustó, pero enseguida le puso remedio. Una tarde fuimos juntas a un vivero de plantas que hay cerca de aquí y compró una Dracaena nueva, muy chiquita. Arrancó después la planta muerta con mucho cuidado, sacudiéndole la tierra de las raíces. A continuación cogió la planta pequeña, le sacó limpiamente del tiesto que traía, con tierra y todo, y la plantó en la misma maceta en la que había estado la otra. Aunque se podía observar que le quedaba enormemente grande, se lo dije, pero me contestó: no te preocupes, que si crece tanto como la otra, pronto necesitará toda esta tierra. La planta está ahora en la sala. Desde aquí, desde la cama, no puedo verla, pero si cierro los ojos, sí que la veo.
Es verdad que crece, se ha desarrollado mucho durante este año y pico que lleva en casa. De continuar así, también esta va a ser más alta que yo. Capítulo número 5. La fragancia de los membrillos. De entre todas las fotografías que tengo de aquel verano interminable que pasamos en la casa de la abuela, esta es mi preferida. La miro, cierro los ojos y aún soy capaz de sentir el perfume que inundaba toda la casa cuando mamá Raquel se encerraba en la cocina y pasaba la tarde haciendo el dulce de membrillo. Sucedió en el verano de mis 6 años. Aún vivía mi abuelo, que murió hace 3 años. Pero mi abuela vive sola y sigue haciendo el membrillo todos los otoños. Siempre nos dice que de ninguna manera abandonaría su casa. Algunas veces, sobre todo en el invierno, toma el autobús y se viene a pasar unos días con nosotros. Cuando viene, le dejo mi cama y duermo en el sofá que tenemos en la sala. Me gusta mucho que venga, pero me gusta mucho más ir a su casa. Ahora vamos en contadas ocasiones, algún fin de semana que otro. Y casi siempre regresamos el mismo día. No es como antes, cuando pasábamos allí todas las vacaciones. No sé por qué, pero muchas veces creo que nunca seré tan feliz como en los meses en que viví en la casa de la abuela. Digo que fue un verano, pero pasamos mucho más tiempo, desde abril hasta octubre, según me ha contado mamá. Papá no estaba, era cuando andaba con la compañía de teatro. Aún hay fotografías en casa de sus años de actor. Papá y mamá nunca cuentan nada de aquella época. Parece que les da vergüenza acordarse de aquellos tiempos, que debieran de ser difíciles para ellos. Antes me daba igual, pero ahora siento verdaderas ganas de saber cómo fue su vida. Y como siempre me contestan con evasivas, tengo que ir relacionando todo a partir de las cosas que escucho, en medio de otras conversaciones, para saber con certeza algo de lo que les pasó. A mí me parece que por aquel entonces papá y mamá tenían muchos problemas, por lo que oigo a veces incluso debieran de pensar en separarse. Mamá no tenía trabajo fijo y papá siempre fuera de casa con las actuaciones del grupo. Yo era mayorcita, pero Daniel tenía solo unos 2 años. Por eso, mientras papá andaba de gira, nosotros 3 nos fuimos a Sada, a la casa de la abuela. Recuerdo que mamá tenía que hacer un trabajo muy largo, porque siempre estaba encerrada en el cuarto de la galería, rodeada de libros y dándole a las teclas de la máquina de escribir. Algún día le tendré que preguntar qué era lo que escribía. Así que yo estaba todo el día en la huerta, pegada a las faldas de mamá Raquel. Una huerta que ahora cuando voy me parece mucho más pequeña que la huerta que guardo en la memoria. Pero que entonces supongo que porque estaba acostumbrada a estar en las 4 paredes del oscuro piso de Santiago me parecía tan grande y fascinante como un continente acabado de descubrir. Cierro ahora los ojos y recuerdo claramente dónde estaba cada uno de los árboles de la huerta y la clase de manzanas y de peras, de melocotones que produce cada uno de ellos. Cada día, por lo menos, eso recuerdo ahora. Era la garantía de una jornada repleta de sorpresas. Me acuerdo cuando íbamos a recoger los huevos al gallinero y como mamá Raquel los colocaba en el mandil, mientras las gallinas cacareaban a nuestro alrededor, y de cuando por la noche, estando ya en cama, pasaba el tren y vibraba la casa entera. E imaginaba que era una de aquellas personas que se veían a través de las ventanillas iluminadas de los vagones y que marchaba del viaje hacia países lejanos donde vivían gentes muy distintas a nosotros. Y me acuerdo mucho de Baluga y Morita, los 2 gatos de la casa. En esta foto está Morita a mi lado, le encantaba que le acariciara. Murió hace tiempo, le atropelló un día un coche al cruzar la carretera. En cambio, Baluga aún sigue allí, con la abuela, pero está muy viejo y no tiene la agilidad de antes. Aunque no sé, porque lo mejor que recuerdo es la fragancia de los membrillos. Al fondo de la huerta había 2 membrillos que me fascinaban. Ahora solamente queda uno porque el otro se secó. Siempre estaban cargados de frutos enormes que durante el mes de septiembre se volvían de color oro. Me encantaba tocarlos, con aquel terciopelo suave que te hacía cosquillas en la palma de la mano cuando los acariciabas. Una vez probé uno, pensaba que tenían un sabor semejante a la de las peras o las manzanas, pero estaba duro y tenía un gusto áspero y amargo. Tuve que dejarlo así, mordisqueado, y esconderlo entre las hierbas que había cerca del melocotonero, para que no me riñesen por estropear la fruta.
Un día, a finales de septiembre, mamá Raquel anunció que iba a hacer el dulce de membrillo y le pidió a mi madre que le ayudase. Mamá abandonó por un día la máquina de escribir y se puso a trabajar con ella en la cocina. Yo estuve con ellas, mientras el abuelo atendía a Daniel. En los días anteriores, la abuela había ido recogiendo los membrillos que colocaba extendidos en la galería, después de cubrir con hojas de periódico el piso de madera. Aquella tarde los había traído para la cocina. Era una maravilla al ver la mesa ocupada por aquellos grandes frutos amarillos. Ahora ya sé cómo se hace. Por lo que he visto, preparan en varias ocasiones. Incluso ayudé a la abuela el otoño pasado, pero en aquella ocasión asistí fascinada por primera vez a aquel ritual que tanto me atraía. En primer lugar, frotan los membrillos con un paño blanco para quitarse la pelusa. Después los pelaban como si fuesen patatas y los cortaban a cuartos, y estos trozos los ponían a cocer en una cazuela, hasta que se ablandaban y tomaban un color amarillo fuerte, como el que tienen ahora mis ojos. Después colocaban estos trozos encima de la mesa, cubierta con un paño blanco, y hasta que se secaban y se enfriaban. Seguidamente venía el trabajo más duro, porque había que triturar todo aquello con los pasapurés. Venga vueltas y más vueltas, y hasta dejarlo convertido en una espesa pasta que se iba echando en otra cazuela. A continuación, mi abuela le añadía mucho azúcar, poniendo la cazuela a hervir, y se pasaba toda la tarde dale que dale, revolviendo aquella pasta que se hacía chop chop, como si fuera el cardero de la bruja de los cuentos, hasta que todo se mezclaba muy bien y tomaba un color dorado, de miel, mientras la casa entera se llenaba con el intenso olor que conservo tanto dentro de mí. Cogíamos después grandes tazas de loza, que la abuela guardaba de un año para el otro. Las íbamos llenando hasta el borde y las tapábamos con papel blanco de seda que me dejaban recortar a mí. Luego, mamá Raquel ponía las tazas a enfriar en los peldaños de la escalera que llevaba al piso de arriba. Durante las noches siguientes, cuando me iba a acostar, pisaba lentamente los pasos de la escalera, porque me gustaba cerrar los ojos mientras subía y me gustaba respirar aquella fragancia intensa e inolvidable. Fue en octubre de aquel año cuando nos instalamos de aquí y ya no regresamos al piso de Santiago. Mi madre iba a comenzar a dar clases y tuvo que escoger entre los lugares en los que había una plaza vacante. Había confeccionado una lista con las que le interesaban y finalmente le concedieron esta en el Instituto de Pontebranca. Estuvo yendo y viniendo desde la casa de la abuela durante varias semanas, hasta que papá volvió de hacer la gira con el grupo de teatro, y fue entonces cuando alquilamos este piso y nos instalamos aquí. A veces pienso en las vueltas que le da la vida y en la cantidad de casualidades que se tuvieron que producir para que acabase conociendo a Luis. Él había vivido en Pontebranca desde que nació. Su familia es de aquí de toda la vida. Y yo, en casa de mi abuela, ni siquiera sabía que él existía. Como tampoco podía saber él que en una casa de Sada estaba entonces una niña de 6 años que más tarde acabaría siendo su mejor amiga. Y a mi madre le podía haber destinado otro pliego cualquiera, ya que siempre me cuenta que había pedido Pontebranca en 8º lugar. Si lo hubiesen destinado a alguno de los lugares que pidió antes, mi vida habría sido completamente distinta, mejor o peor. Cualquiera sabe. Para mí peor, desde luego, porque si nos hubiésemos ido para cualquier otro sitio, nunca habría tenido la oportunidad de conocer a Luis. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que me acompañen en el siguiente capítulo para seguir entrando en esa muy interesante historia y que apenas está empezando. Yo creo que ya muchos tenemos varias incógnitas, como ¿quién será Luis? Nos vemos pronto. Eso ha sido Voces Subversivas, los 13 años de Blanca, de Agustín Fernández Paz con Mateo Casa.